Damos paso a nuestra siguiente intervención en esta franja de seguridad alimentaria, dándole la bienvenida a la doctora Zulma Fonseca Centeno. La doctora Zulma es directora de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La doctora Zulma es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en epidemiología de la Universidad del Rosario y magíster en epidemiología de la Universidad CES. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos en seguridad alimentaria y nutricional en el sector público, y con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Actualmente, la doctora Zulma, como lo mencioné al comienzo, se desempeña como la directora del Departamento de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Zulma, muy buenos días, bienvenida a nuestro tercer foro interinstitucional y pues el foro es suyo. Bienvenida. Muy buenos días para todos, es un gusto para mí poder acompañar este espacio. Por supuesto, iniciar saludando a toda la comunidad educativa del Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie en este tercer foro interinstitucional de investigación de problemas mundiales, soluciones mundiales hacia la sostenibilidad, dignidad e igualdad en un planeta sano. Y especialmente pues a quienes organizan, que es el Departamento de Innovación, Desarrollo e Investigación del colegio. Vamos a compartir entonces un poco de cuál es la situación de seguridad alimentaria y nutricional en Colombia, pues de los datos más actualizados que tenemos en este momento disponibles y por supuesto haciendo algunas referencias a la situación particular que hemos vivido en los últimos años debido pues a la pandemia y ahora en este momento de cuál ha sido su impacto en el marco de la pospandemia. Voy a compartir la pantalla, la presentación. Bueno, lo primero es que es importante mencionar que en Colombia venimos trabajando con un enfoque muy importante que es el de derecho a la alimentación. Es decir, que queremos avanzar de una manera progresiva hacia que todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o con otros, tenga ese acceso físico, es decir, que nos llegue a nuestra mesa los alimentos o que tengamos los recursos económicos, el dinero a través de nuestro trabajo, en todo momento a una alimentación saludable o que tengamos los medios para obtenerla. La seguridad alimentaria y nutricional involucra diversos aspectos que creo que es importante reconocer. Es algo multisectorial y por eso pues trabajamos de forma coordinada y articulada con varias entidades del gobierno. Lo primero que necesitamos es que tengamos cultivos, que estén disponibles esos alimentos, que haya cultivos de frutas, cultivos de verduras, que también tengamos de cereales como el arroz, o que tengamos de alguna manera la disponibilidad de estos para poder garantizar el consumo y que esta disponibilidad sea suficiente y estable. Después de eso, pues una vez que estén disponibles, lo siguiente es que podamos acceder a ellos, es decir, como lo mencioné al inicio, que los podamos comprar con los que tenemos dinero o que si hay algunas limitaciones, pues alguien nos apoye para que efectivamente podamos recibir esos alimentos y que además esos alimentos pues cubran las necesidades particulares que yo tengo, si soy un niño, si soy una niña, si soy una mujer, si soy un hombre, de acuerdo a mis características propias, pues las necesidades particulares también cambian. Lo segundo es que esté la posibilidad de que los consumamos y además en este momento sí hablar mucho más de que sean alimentos saludables y pertinentes y que además vayan también de acuerdo con lo que para mí es propio culturalmente. Entonces, y sobre todo en un país como Colombia, donde hay una diversidad tan marcada, entonces que yo tenga la posibilidad de que si pertenezco a un grupo étnico, pues como parte de mi alimentación también pueda consumir esos alimentos que son propios de mi cultura, esas preparaciones que también hacen parte de lo que soy como persona, como ciudadano y como perteneciente a una cultura específica. Lo siguiente es que tengamos además la cantidad, la calidad y la inocuidad de esos alimentos para todos, es decir, que además sean alimentos que sean aceptables. Y aquí, por ejemplo, hay un punto muy importante y es el agua. Que el agua, por ejemplo, sea apta para consumir por parte
de nosotros por parte de los humanos y que no vaya a generar un riesgo. Que manejemos y lavemos y cuidemos y protejamos los alimentos de tal forma que cuando los vayamos a consumir, pues vayan a ser seguros para nosotros. Además de que sean las cantidades y el tipo de alimentos que nosotros debemos consumir, que ahora más adelante les voy a contar con un poquito más de detalle este icono que vemos acá, que hace referencia a cuáles son esos alimentos que debemos incluir dentro de nuestra alimentación diaria. Por supuesto, luego de que los consumimos, nuestro organismo tiene que funcionar de una manera adecuada para que efectivamente lo aproveche de la mejor manera y en el caso de los niños, por ejemplo, que están en edad escolar, crezcan en talla, suban de peso, pero además tengan todos esos micronutrientes que necesitan para que les vaya muy bien en el colegio o en las actividades diarias, que tengan la energía que requieren para hacer todo lo que necesitan, desean hacer diariamente. Y eso va de la mano con una vida saludable y activa. Y entonces aquí entran a jugar otros componentes tan importantes como que la alimentación no debe ir sola, sino también acompañada, por ejemplo, de la práctica de la actividad física, que son dos acciones complementarias y fundamentales para tener un adecuado estado nutricional. Es decir, que estemos bien ni en el extremo de que estamos muy bajitos de peso o en el otro extremo que ya estamos con exceso de peso. De acuerdo a esto, la información que nosotros tenemos, pues está de acuerdo a estas dimensiones que vimos antes. Lo primero es conocer cuál es la situación alimentaria y nutricional de la población en un indicador que nosotros llamamos inseguridad alimentaria en el hogar. Aquí básicamente lo que medimos es si hay un acceso, si tenemos los medios económicos u otros medios para tener de forma segura y permanente pero y en que además esos alimentos sean suficientes en cantidad y calidad. Aquí es muy importante saber que desafortunadamente más de la mitad de los hogares en el país, los hogares, o sea, conformados por esas las familias, entonces una mamá, el papá, los hijos, o una mamá con sus hijos, o unos adultos mayores que viven juntos, cada uno de esos hogares, la mitad en el 2015 no tenían, se encontraban en inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria que puede empezar desde que yo me preocupo porque no voy a tener los recursos para comprar los alimentos que requiero, pero también en un extremo más serio, si definitivamente estoy llegando a pasar hambre. Por supuesto, como mencioné, estos datos son del 2015, sabemos que hay un impacto importante por la pandemia y seguramente ahora que estamos en este momento adelantando las nuevas mediciones, pues vamos a encontrar que la situación es un poco más problemática para los hogares y que hay más hogares que están sufriendo inseguridad alimentaria. Sin embargo, creo que independientemente de eso, también vale la pena destacar que hay una mayor proporción de hogares, miren el 71.2% de los hogares, es decir que si tenemos 100 hogares, más 70, 71 tienen inseguridad alimentaria en el caso de los niveles de riqueza más bajos, es decir, que sí se concentra más la inseguridad alimentaria en esos hogares que tienen mayores limitaciones para el acceso económico a los alimentos. Igual sucede en las zonas rurales, donde es el 64.1%, destacando en las mediciones que teníamos que sí hubo una disminución importante entre el año 2010 y el 2015. También los grupos étnicos tienen una mayor afectación, porque aquí tenemos que el 77%, es decir, 77 de cada 100 hogares con población que se reconoce como indígena, presenta inseguridad alimentaria, muy por encima de lo que tenemos a nivel nacional. Hay otros indicadores que son muy importantes para nosotros desde el punto de vista de la situación alimentaria y nutricional, y es que particularmente desde el trabajo que nosotros hacemos, desde el ICBF, promovemos siempre que los bebés inicien con la práctica de la lactancia materna. Los bebés durante los primeros 6 meses de vida no necesitan absolutamente nada más, ni agua, ni introducir otro tipo de alimentos. Hasta que cumplan esos 6 meses, solamente con la leche materna estamos cubriendo todos los requerimientos y ofreciéndoles todos los superpoderes que tiene esa lactancia, incluyendo el amor, la salud, el ahorro, la agilidad mental, todas esas capacidades que además van a acompañarlos por el resto de su vida.
Y aquí desafortunadamente pues los datos no son muy alentadores con respecto a la información que tenemos. Solamente 36 de cada 100 niños en el 2015 recibían leche materna de forma exclusiva. Estamos trabajando para que estos indicadores mejoren, además porque nosotros también hacemos seguimiento a cuáles son como esos factores asociados a algo que desafortunadamente sufre el país y es todavía muertes de niños por situaciones asociadas a la desnutrición. Y nosotros hemos encontrado que una gran proporción, más del 75% de los niños que mueren por desnutrición son menores de 1 año y que el 30% son menores de 6 meses. Es decir, que si hubieran recibido esa lactancia materna como debió ser hasta los 6 meses de forma exclusiva, seguramente hubiéramos podido salvar estas vidas. Entonces, para todos y para sus familias y para las mamás que están en este momento esperando sus bebés y si alguno de ustedes están esperando algún hermanito, también estar muy convencidos de la importancia de esta práctica. Además de eso, la idea es que la lactancia materna se continúe hasta el año o incluso hasta los 2 años o más. Es ideal, hasta el año sigue siendo la principal fuente de nutrientes y hasta los 2 años y de ahí en adelante hasta que los dos, la mamá y el bebé lo decidan, sigue siendo muy importante porque la leche materna tiene algo que no tiene ningún otro alimento y son esas defensas, algo que nos protege, es como una vacuna que nos hace más fuertes y evita que nos enfermemos y eso se sigue transmitiendo siempre. Pero encontramos en el 2015 que solamente 5 de cada 10 niños, es decir, la mitad, recibieron leche materna después del año de edad. Lo otro que es muy importante cuando empezamos después de que el bebé cumple 6 meses, es empezar a hacer una introducción adecuada de alimentos y aquí lo medimos a través de un indicador que se llama dieta mínima aceptable. Ahí básicamente lo que medimos es que incluyamos variedad de alimentos, es decir, que incluyamos frutas, verduras, cereales, lácteos, carnes, de todos los grupos de alimentos en variedad y además en frecuencias. ¿Cuántas veces al día está comiendo el bebé estos alimentos que estamos haciendo la introducción? Y encontramos que solamente el 36.5% de los niños de 6 a 23 meses tenían esa dieta mínima aceptable. Aquí sin mirar cantidades totales, solamente en términos de calidad. Entonces es otro punto y un aspecto muy importante a trabajar. Hay unos alimentos que son muy importantes y, por ejemplo, para los niños que están iniciando su edad escolar y en la primera infancia es fundamental, para los niños que están iniciando la alimentación complementaria, como en el caso de los niños de 6 a 23 meses, que es el hierro. El hierro evita algo que yo creo que tal vez muchos han escuchado, que es la anemia. Y la anemia es una enfermedad que hace que nos sintamos cansados, que nos sintamos de mal genio, que no nos podamos concentrar en el colegio, que nuestras notas sean malas, que ni siquiera querramos jugar. Entonces, por eso es muy importante el hierro en la dieta y aquí encontramos que solamente el 69% de los niños estaban consumiendo alimentos ricos en hierro. Y lo que esperamos es que complementemos nuestra alimentación con alimentos fuentes de hierro y aquí hay una recomendación que siempre damos en nuestras guías alimentarias, que es que para prevenir esta anemia para todos, en los niños, en las niñas, en los adolescentes, mujeres y jóvenes, debemos comer vísceras una vez por semana. El hígado, las vísceras de pollo, buscar una preparación que nos guste mucho e incluirlas para poder ayudar a prevenir esta anemia. También encontramos que hay una situación particular y además que está afectando especialmente a la población en edad escolar y es el exceso de peso. Desafortunadamente tenemos que cerca de la cuarta parte, es decir, de 100 niños, 25 más o menos tienen exceso de peso y eso ya es muy complicado porque, por supuesto, entre más temprano empiece el exceso de peso, pues más difícil va a ser revertir esa situación. Y esto está asociado a la calidad de la alimentación y también a la actividad física que realizamos. Y encontramos unas cosas bastante particulares, como que 7 de cada 10 adolescentes de 13 a 17 años consume usualmente comidas rápidas al menos una vez por semana. Entonces, digamos que ahí tenemos que empezar a ver también y analicemos desde nuestra alimentación si estamos haciendo prácticas como estas que pueden afectar nuestro estado nutricional.
Además de eso, sabemos que en Colombia pues también tenemos unos aspectos culturales, por ejemplo, con el gusto hacia los dulces, donde encontramos que más del 90% de los colombianos consume usualmente azúcar, panela y miel 2 veces al día. No es que no podamos consumir nunca jamás este tipo de alimentos, pero tratar de limitarlos. Si realmente, por ejemplo, en un jugo, en una bebida, nosotros no se necesita. Lo ideal es consumirlos sin hacer esta adición de azúcares para proteger nuestra salud a largo plazo. También identificamos y evaluamos el consumo de bebidas azucaradas, es decir, las gaseosas, los tés que encontramos en botella, los refrescos en polvo, también en caja, y encontramos que en el caso de los adolescentes, el 85.4% los consumen en promedio 5 veces por semana, casi todos los días, y casi todos los adolescentes están consumiendo este tipo de bebidas con adición de azúcar, que por supuesto también dan una alta cantidad de calorías que no necesitamos y que afectan nuestro estado de salud. 76% de los niños y niñas de 3 a 4 años tienen un consumo usual de 3 veces por semana, es decir, que además desde muy chiquititos les estamos dando este tipo de bebidas a nuestros niños, por supuesto generando como parte de los hábitos y del patrón de alimentación que los sigamos consumiendo a lo largo de la vida y con el impacto en el exceso de peso, en este caso en particular. Y en el caso de los niños de 5 a 12 años, el 82% los consume usualmente 4 veces a la semana. Todas estas comidas rápidas, las gaseosas, las bebidas azucaradas, son muy ricas en calorías vacías, no nos dejan un mayor aporte nutricional que deberían darnos y que nos dan otro tipo de alimentos como las vitaminas, como los minerales. Por eso la ideal es consumirlos, restringir al máximo su consumo. Esto genera un riesgo de aparición no solamente del exceso de peso y la obesidad, sino que además está asociado al desarrollo de otras enfermedades como la diabetes, que es que tenemos muy alto el azúcar en nuestra sangre, como la hipertensión, que tenemos la tensión alta, y enfermedades del corazón. Y cada vez estamos encontrando que mucho más jóvenes estamos teniendo o padeciendo este tipo de enfermedades que no se recuperan, sino que se deben tratar, y lo ideal es evitar que esto pase. Y aquí es fundamental cómo estamos manejando nuestra alimentación y cómo estamos manejando en general nuestros hábitos, como también lo he mencionado antes, la práctica de actividad física. Para la hipertensión también asociamos, por ejemplo, con el consumo de sodio, de sal. Entonces, ¿dónde encontramos esa sal? En los alimentos de paquete, la grasa, que también está en el paquete, y además también tenemos como parte de nuestra cultura, por ejemplo, consumir muchos fritos, las empanadas, la carne frita, el plátano frito, muchas preparaciones fritas en la alimentación. Nuevamente, no significa que nunca podamos comer ese tipo de alimentos, pero sí restringirlos a situaciones especiales, a momentos particulares o máximo durante el día en una de las preparaciones incluir un alimento frito. Buscar otro tipo de preparaciones que no generen que estemos consumiendo tanta grasa y además no adicionar sal a las preparaciones. Hay evidencia científica pues, que hay una relación muy fuerte entre esta ingesta de comidas rápidas que de por sí tienen grasa, que de por sí tienen altas calorías o tienen azúcar y tienen sodio, con la aparición de obesidad cuando se consumen una o más comidas rápidas por semana. Ya lo mencioné que hay un mayor riesgo de enfermedades como la hipertensión, el cáncer también se puede generar y estas además son las principales causas de muerte en el mundo. En el caso de los niños y los jóvenes, son los más afectados por estos productos. Están influidos además o influenciados por la gran cantidad de anuncios en los medios masivos de comunicación. Tenemos muchas promociones al respecto de este tipo de alimentos y eso también hace que se generen como las ganas de consumirlo. Pero la idea es que busquemos siempre tener una alimentación lo más variada y natural. Y en contraste, uno esperaría que consumiéramos todos los días y muchas veces en el día frutas y verduras, pero desafortunadamente no encontramos que esto se esté dando. Y además tenemos, a pesar más bien de esa posibilidad que tenemos en el país de tener una gran disponibilidad de frutas y verduras, creo que no hay muchos países como el nuestro donde tengamos esa gran variedad de frutas que podamos escoger y cambiar todos los días de fruta que estamos consumiendo, igual que con las verduras, pero desafortunadamente no las estamos consumiendo.
Y además, lo ideal además es consumirlas preferiblemente enteras, pero pues buscar, por ejemplo, también combinarlas en ensaladas, los jugos de vez en cuando también sin adición de azúcar pueden ser una alternativa, los zumos que además tienen más cantidad de fruta, porque lo que hemos encontrado es que a medida que aumenta la edad se disminuye la frecuencia de consumo de frutas enteras. Aproximadamente 4 de cada 5 niños, niñas y adolescentes de 13 a 17 años consumen 4 a 6 veces por semana frutas enteras, mientras que solamente 7 de cada 10 adultos las consumen usualmente 4 veces por semana. Las verduras crudas tampoco parecen ser las favoritas de los colombianos, solamente en el consumo usual es de 3 a 4 veces por semana en los diferentes grupos de edad, cuando deberíamos consumirlas, insisto, al menos hay unas estrategias como por ejemplo la de 5 al día, que miremos si nosotros en el día estamos incluyendo dentro de nuestra alimentación 5 veces al día alguna fruta o alguna verdura, pero pues estos datos nos dicen lo contrario. En los alimentos más consumidos por la población colombiana, solamente encontramos la cebolla, el tomate, la zanahoria y la lechuga, que sabemos que muchas veces los utilizamos en los guisos. Pero realmente, también, si miráramos mucho más en detalle qué tipo de verduras estamos incluyendo y la forma como las estamos introduciendo en la alimentación, pues vemos que hay unas limitaciones. Entonces, sí, aprovechar este espacio con ustedes para invitarlos a consumir cada vez más frutas, más verduras, buscar la preparación que más nos guste, probar nuevas formas de consumirlas, porque realmente aportan de una forma muy importante nutrientes que no aportan otros alimentos, como las vitaminas y los minerales que son fundamentales para nuestro desarrollo, y además también para tener un cabello lindo, una piel linda, la mejor visión, para crecer. Entonces, es muy importante que las incluyamos dentro de nuestra alimentación diarias. La OMS recomienda que se consuman más de 400 gramos de frutas y verduras al día para mejorar y reducir el riesgo de estas enfermedades. Y tenemos unos datos que son bastante complicados porque en el 2017 unos 3.9 millones de muertes en todo el mundo se debieron a un consumo inadecuado de frutas y verduras. Si lográramos aumentar esa cantidad de frutas y verduras, seguramente estaríamos muchísimo más saludables. Para una buena digestión, además, y para prevenir enfermedades del corazón, debemos incluir en cada una de las comidas frutas enteras y verduras frescas. Entonces, también pensemos un poco en nuestro desayuno, tal vez si hoy incluimos esas frutas o alguna verdura, y si no, entonces empecemos a hacerlo más presente para nosotros como padres y para los estudiantes y para los profesores, que haga parte también de cómo estamos visualizando nuestra alimentación. Todo esto que acabamos de ver se refleja en la situación nutricional de la población. Y aquí hay otro componente muy importante y es, como decía, la actividad física, pero también el no hacerla. Entonces, el tiempo que dedicamos, por ejemplo, frente a las pantallas. Y esto, seguramente ahora, después de la pandemia, es mucho más crítico porque tuvimos que volcarnos a estar muy cerca de los computadores por la vida virtual, a estar más metidos en nuestras pantallas. Y si solamente en el 2015 teníamos esta situación, seguramente ahora estamos mucho más complicados. En la primera infancia, pasaban frente a las pantallas, a cualquier pantalla, televisor, computador, una tablet, un celular. El 61.9% de los niños en la primera infancia estaban más de 2 horas frente a esas pantallas. En los escolares ese es el 67.6%, y en los adolescentes casi llegamos al 80%. Es decir, que de 100 niños, 80 pasan más de 2 horas al día frente a una pantalla. En los jóvenes baja un poco más, al 57%, pero como pueden ver, en esta edad, entre los adolescentes, es que la situación es más crítica. Entonces, hablamos antes de que son los que están teniendo un aumento más progresivo en términos de exceso de peso, los que además desafortunadamente consumen más comidas rápidas, los que consumen menos frutas, menos verduras y los que pasan más tiempo en las pantallas. Entonces, por eso es que estamos viendo cómo se afecta su situación nutricional, y es algo que si nosotros somos conscientes también podemos apoyar como individuos a mejorar esa situación. Entonces, también invitarlos a disminuir el tiempo, a analizar qué tanto tiempo permanezco yo frente a una pantalla, a disminuir el tiempo y a cambiarlo por la actividad física.
En el caso de los escolares medimos el juego activo y encontramos que solamente la tercera parte de los escolares de 5 a 12 años tiene juego activo. Y en los adolescentes, donde ya medimos recomendaciones de actividad física que no son difíciles, son 180 minutos a la semana. Ni siquiera es que tengamos que estar 1 hora diaria. Son solamente 180 minutos mínimo a la semana, distribuidos a lo largo de la semana, pero encontramos que solamente el 13.4% de los adolescentes practica ese nivel de actividad física. Entonces también pensemos, ¿no soy yo uno de esos que logro llegar a este nivel de actividad física o necesito empezar a hacer más actividad física en tiempo libre? Entonces también buscar esas actividades que a mí me gustan. No todos tenemos que hacer lo mismo, no significa que todos tengan que jugar fútbol o montar bicicleta. Buscar cuál es esa actividad física que me gusta y empezar a practicarla. Caminar rápido, es algo que haga que mi corazón se mueva fuerte. Para que lo revisen también como una situación particular. Y en los adultos encontramos que el 51.3% cumple con esta actividad física, pero solamente es la mitad y es el mínimo. Si podemos hacer más actividad física, todavía mucho mejor. Ahora, como les decía, esto se ve reflejado en la situación. Colombia es un país, digamos, de contrastes. Entonces, todavía tenemos niños que tienen desnutrición, pero también estamos viendo cada vez más niños y adolescentes y adultos con exceso de peso. Tenemos entonces en el caso de los déficits, de los problemas por déficit, que el 1.6% de los niños presentaba desnutrición aguda, que 10 de cada 100, uno de cada 10 niños presentaba era retraso en tallo, es decir, es más bajito de lo que se esperaría, y 25 de cada 100 presentan anemia, que lo hablamos antes con detalle, es decir, que no estamos consumiendo suficientes alimentos fuentes de hierro, y esto nos afecta mucho porque entonces no vamos a poder tener la capacidad de cumplir con nuestras labores diarias, ni siquiera tener ganas de jugar, como dije antes. Los primeros 1000 días de vida y la primera infancia son esenciales en este proceso. La lactancia materna es fundamental, la alimentación complementaria y luego que continuemos con esa formación y fundamentación de hábitos alimentarios que nos van a ayudar a tener un adecuado estado nutricional, que además no solamente me impacta a mí como individuo, sino que nos va a ayudar al desarrollo del país. Si yo tengo un adecuado estado nutricional, yo tengo una posibilidad de rendir muy bien en el colegio, que me vaya muy bien, y a futuro eso va a reflejarse en un mejor empleo, en mejores capacidades y en mejor poder apoyar también a mi país para hacer acciones que contribuyan a ese desarrollo. Y en el contraste, tenemos el exceso de peso, donde, como les mencionaba, donde más se ha venido aumentando en los últimos años es en los niños en edad escolar. Pasamos en el 2010 de 18.8% de menos de 2 niños de 18 niños por cada 100, creo que es más fácil verlo así, a tener ahora 25 niños de cada 100 con exceso de peso, o 2 de cada 10 niños con exceso de peso. En el caso de los adolescentes también se ha venido incrementando. Cerca de 2 de cada 10 adolescentes presentan exceso de peso. Y cuando ya vamos a ver a los adultos, encontramos que más de la mitad de los adultos, 5 de cada 10 adultos, presenta exceso de peso u obesidad. Aquí es muy importante consumir, por ejemplo, alimentos frescos y variados, como lo indica el plato saludable de la familia colombiana, y por el placer de vivir saludablemente, realizar actividad física de forma regular. Las dos cosas son importantes, entonces siempre es muy importante consumir alimentos saludables, pero además practicar esa actividad física. ¿Qué hacemos nosotros desde el ICBF para apoyar esta promoción de prácticas de alimentación saludable? Lo primero es que tenemos unas guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana, que no son solo para nosotros y que aprovechando este espacio, pues compartiremos los links con el colegio para que las familias y ojalá también en el colegio puedan utilizarlos como un medio para promover una alimentación sana y saludable, donde lo primero que hablamos es de este plato saludable de la familia colombiana, donde hay varios grupos de alimentos que deben ser consumidos. Y si se fijan, cada una de estas franjitas nos indica cuál es la proporción que yo debo incluir en mi alimentación diaria. Entonces, nuevamente, no es que no debamos consumir ni azúcares ni grasas, pero si se fijan, las franjitas son
bien pequeñitas en comparación a lo que son cereales, raíces, tubérculos y plátanos, frutas y verduras, leche y productos lácteos. Y de forma transversal, la práctica de la actividad física. Tenemos muchas herramientas que de verdad los invito a consultar, son sencillas. De hecho, tenemos un manual del facilitador que va dirigido a niños en edad escolar, que es para que lo apliquen en los colegios. Ahí hay actividades sencillas que pueden implementar para conocer un poco más en detalle cómo debe ser mi alimentación diaria y cuáles son las ventajas y los beneficios de incluir todos estos tipos de alimentos. Nosotros en particular atendemos a población vulnerable. Mensualmente atendemos cerca de 1.700.000 niños menores de 5 años, donde les ofrecemos el 70% de eso que ellos necesitan para todo el día. La otra partecita, el otro 30%, pues hace parte de esa corresponsabilidad que deben tener los papás. O sea, los papás deben apoyar con el desayuno, deben apoyar con la comida y nosotros los apoyamos con un refrigerio reforzado, con un almuerzo y con el refrigerio de la tarde. Pero además, este también es un medio para poder enseñarles a los niños que nosotros atendemos cómo es una alimentación saludable y estamos procurando, estamos incluyendo en este momento un cambio fundamental y es disminuir la cantidad de azúcares que nosotros damos. Entonces, antes del 2019 dábamos 35 gramos de azúcar. Aquí lo ven en estas 3 cucharitas. Ahora solamente estamos dando una cucharita. No estamos dando postres, no estamos dando azúcares porque esto, digamos, no se requiere y lo que hacemos además es optimizar los recursos que tenemos ofreciendo esos alimentos que son fundamentales con mucha más cantidad de nutrientes y que van a favorecer el estado nutricional de los niños. Pasamos de dar 262 gramos de frutas a 320, es decir, casi con esto que nosotros damos cubrimos esa cantidad de frutas que los niños necesitan diariamente. Esperamos también que esto pues, sea ejemplo para otros espacios donde podamos también vincular en la alimentación que se ofrece, por ejemplo, en los colegios y, por supuesto, en las casas, muchas más frutas y verduras. Entonces, entre frutas y verduras estamos pasando a 320 gramos. Y en los lácteos también aumentamos la cantidad que ofrecemos distribuidas en estos 3 momentos del día, aportando más proteínas, más verduras, más frutas y disminuyendo azúcares y alimentos procesados. Esto es muy importante para nosotros, esto se acompaña de todo un componente de educación alimentaria y nutricional, porque por supuesto, como no estamos acostumbrados a consumir esas frutas y verduras que son tan importantes, es muy importante también la forma en cómo las ofrecemos y enseñar desde muy pequeñitos por qué necesitamos que hagan parte de nuestra alimentación diaria y en estas cantidades tan importantes. Tenemos para eso entonces una estrategia de información, educación y comunicación que también está disponible en nuestras páginas, que también la pueden utilizar, que es una estrategia participativa donde dependiendo de cada grupo poblacional con el que trabajamos, pues se define cuáles son los temas de interés y cuál es la forma en cómo debemos comunicarnos, con mensajes sencillos, un lenguaje claro de fácil comprensión, para buscar esos cambios de comportamiento y fortalecimiento también de prácticas específicas. Tenemos una caja de herramientas educativas de más de 70 piezas disponibles también para quien las quiera utilizar y aquí justamente está la guía para el facilitador de guías alimentarias para niños y niñas escolares de 6 a 12 años, que como digo son estrategias educativas que permiten contar y explorar cómo debe ser una alimentación saludable. Y aquí abajo pues pueden ver el link para poder acceder a ellas. Una de esas herramientas es esta, tenemos algunos videos que queremos compartir, vamos a compartir este para que lo conozcan un poco más lo que queremos promover dentro de la alimentación saludable. Conozcamos el plato saludable de la familia colombiana. Hola Doris, soy Rita la loncherita, la lonchera más amigable y saludable. Hola Rita, ¿qué estás haciendo? Una tarea. ¿Tú sabes qué necesitamos para crecer sanos y fuertes? Pues necesitas armar un plato rico, saludable y a tu medida. Recuerda que tú no debes comer la misma cantidad de alimentos que tu mamá. Vamos a conocer el plato saludable de la familia colombiana, que representa cómo debe ser nuestra alimentación durante todo el día.
hacemos para que nuestros músculos, huesos y dientes estén sanos y fuertes? Doris, ¿qué quieres desayunar? ¡Huevo revuelto, mami! Quiero tener músculos muy fuertes, por eso debo comer un huevo al día. Así es, Doris. Recuerda también tomar 2 vasos de leche al día. ¿2 vasos? Sí, mamá. La leche, el yogur, el kumis y los quesos ayudan a que mis huesos y dientes estén sanos y fuertes. Hoy hemos aprendido qué debemos comer para tener dientes, huesos y músculos sanos y fuertes, aunque me gustaría que pudiéramos aprender mucho más. ¡Claro! Por eso es importante consultar las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana en el sitio web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y eso sí, poner en práctica todo lo que aprendimos hoy. Bueno, y con este video hay, como decía, más de 70 herramientas, pero pues digamos, esta es una pequeña muestra, pues cierro mi intervención. Muchísimas gracias nuevamente por permitirnos acompañar este espacio y pues quedamos atentos si tienen alguna inquietud. Doctora Zulma, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad creo que quedamos muy satisfechos y pues también muy sorprendidos con todos los datos que nos aportas y más aún pues que tenemos pues a ti como directora de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, pues me queda agradecerte por tu intervención y pues tengo para ti un par de preguntas que nos hicieron pues en nuestra fanpage. La primera de ellas está relacionada con lo que quizás pues la doctora Guadalupe venía hablando en la conferencia pasada, sobre el hecho de que uno de los principales problemas en la alimentación de nuestro país es la desigualdad. Entonces, pues la pregunta va encaminada a que pues se sabe que hay mayores pues problemas de desigualdad en las zonas rurales. Entonces, quisiéramos saber por qué se habla de inseguridad o de seguridad alimentaria quizás en comunidades indígenas o pues en poblaciones campesinas, pues sabiendo que ellos tienen como un poco más de acceso a toda la parte de agricultura y pues entenderíamos que de pronto su alimentación puede ser más saludable. Pero pues de acuerdo a los datos que pues nos mostrabas, ellos son una de las poblaciones más afectadas. Sí, gracias. Bueno, creo que es muy importante reconocer inicialmente que gracias, por supuesto, a nuestros productores tenemos la posibilidad de acceder a los diferentes alimentos que necesitamos. Pero muchas veces sucede dentro de esta parte de desigualdad que para ellos sea competitivo hacer esa producción, pues también depende de la cantidad que se produce. Entonces, muchas veces ellos producen para vender, pero no dejan alimentos, no tienen la posibilidad, no es que no quieran, sino que no tienen la posibilidad de dejar alimentos para su propio consumo. Sumado a que, por supuesto, como vimos, la alimentación debe ser diversa de los diferentes grupos de alimentos. No todos los productores se dedican a producir gran cantidad de este tipo de alimentos. Algunos producen leche, otros producen frutas, otros producen arroz. Por supuesto, necesitan también de ese acceso económico para poder garantizar comprar esos otros alimentos que se requieren. Y a veces, o muchas veces en el campo, pues también la forma de lograr recursos económicos pues es mucho más difícil que incluso lo que puede ser en las zonas urbanas. Pero además hay otras cosas estructurales que también hacen parte de la seguridad alimentaria, como el tema del acceso al agua potable, que sabemos hay unas brechas muy importantes entre zonas urbanas y rurales, hay más dificultades en las zonas rurales. También el tema de la disponibilidad de las vías de acceso. Salir desde mi vereda a poder llegar al pueblo a comprar los alimentos puede ser costoso y además de eso pues también es difícil, no hay todos los días la posibilidad de esos transportes y eso aumenta cada vez más esas diferencias que podemos encontrar entre las zonas
urbanas y rurales. Entonces, esos son solamente unos ejemplos de por qué, a pesar de que allá es donde efectivamente producimos los alimentos, ellos tienen muchísimas más limitaciones para poder cumplir esos requerimientos nutricionales de ellos y de sus familias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Zulma. Bueno, quisiera también compartirte esta pregunta que nos hace Lorena Rodríguez, y es que si existe alguna estrategia por parte de entes gubernamentales, pero enfocada en la divulgación de los componentes e ingredientes de la comida que llamamos ultraprocesada. Bueno, la primera herramienta es las guías alimentarias basadas en alimentos que ya mencioné, que tienen un enfoque fundamental hacia promover un consumo de alimentos variados y naturales. Entonces, ahí se da la orientación de no consumir este tipo de alimentos, incluir frutas que además mencionamos, por ejemplo, en general pudieran ser frutas enteras, no consumir alimentos que tengan altas cantidades de azúcares, que tengan altas cantidades de sodio, que tengan altas cantidades de grasas, que por lo general son más en estos alimentos procesados. Adicionalmente, el año pasado salió una ley, la ley 2120 del 2021, que busca promover ambientes alimentarios saludables y que en este momento está en proceso de implementación. Ahí hay varias estrategias de tipo educativo que buscan, por supuesto, informar de una forma más sencilla y clara a la comunidad en general sobre las características de los alimentos para que podamos tomar mejores decisiones frente a este tema del etiquetado. Esto está a cargo directamente del Ministerio de Salud y Protección Social, que pues ya ha avanzado también en la definición de los sellos, está en proceso como de armonización con esta ley para que tengamos muy pronto pues disponible en cada una de las etiquetas de los alimentos que compramos esas características específicas que nos permitan tomar mejores decisiones. Esas son los dos medios que estamos manejando en este momento. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que pues para dar cierre a tu valiosa intervención, pues tenemos unas preguntas pues relacionadas más en torno a la economía pues colombiana, en especial a aquellos datos que de pronto nos pudieras proporcionar teniendo en cuenta pues todos los indicadores que nos mostraste, y es que si los recursos que reciben pues las familias colombianas, ¿cómo inciden o cómo lo vemos reflejado directamente en la alimentación diaria que ellos tienen? Cuando se mide justamente la pobreza, una de las necesidades básicas y la primordial que se debe garantizar a partir de esos recursos económicos disponibles es justamente cubrir esa canasta básica de alimentos. Entonces, cuando uno mira la pobreza extrema, es básicamente que una familia no tenga la posibilidad de acceder a las calorías que necesita para satisfacer las necesidades de ese hogar. Entonces, por supuesto que hay una relación directa entre los recursos económicos, los medios económicos que se tengan y la posibilidad de acceder a los alimentos que necesito y que necesita mi familia. Hay algunos hogares, o una gran proporción de hogares, que por supuesto pueden dar ese cubrimiento dependiendo de los ingresos que tienen. Hay alternativas, porque pues sabemos que en algunos casos eso no se da, y para eso están entidades como por ejemplo Prosperidad Social, que brinda subsidios, o el DNP también a través de ellos, que brinda subsidios a las familias, y ahora por ejemplo en pandemia se desarrollaron diferentes alternativas de este tipo de subsidios, que si no hay la posibilidad de que tenga yo los recursos económicos directos para acceder a los alimentos, pues tenga otras alternativas como estos subsidios que pueden ser en recursos o que pueden ser a través de alimentos para poder acceder a ellos. Nosotros desde el ICBF contribuimos también en alguna medida en esto, porque a los niños que van a nuestros servicios se les ofrece, como lo mencioné durante la intervención, el 70% del requerimiento nutricional, es decir, una gran proporción de los alimentos que el niño necesita, al menos el beneficiario, se cubren a partir de la atención que nosotros damos. Y hay acciones particulares cuando, además de que hay dificultades en los recursos económicos, ya hay situaciones que afectan el estado nutricional de los niños o de las gestantes con bajo peso, que nosotros consideramos una población de alta vulnerabilidad, y también tenemos medidas y programas especiales para ellos para apoyarlos en el acceso a los alimentos que necesitan.
Bueno, doctora Zulma, pues muchísimas gracias por esa respuesta. Creo que con tu intervención y todos los datos que nos dice, pues tenemos muy claro que hay algo que debemos de incentivar, pues con ayuda de algunas de las promociones o documentos que ICBF ha mencionado, y es algo que es la cultura, ¿cierto? La cultura y los estilos de vida que pues mantenemos nosotros los colombianos, pues en miras de mejorar estos índices pues de desnutrición y al mismo tiempo pues los del otro lado, los de obesidad y sobrepeso pues que están afectando pues a nuestra población colombiana. Doctora Zulma, pues me queda agradecerle y pues en nombre del Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie el haber aceptado nuestra invitación a este foro, quedando pues totalmente agradecidos y pues con el ánimo de poder contar con sus intervenciones o su participación pues en futuros eventos para que nuestra comunidad y pues que no solo se quedan en nuestro colegio, sino que pues trascienden a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día.